Y yo no. Listo. Entonces, buenas a todos, muy buenos días. En el día de hoy voy a hablar sobre el manejo del desprendimiento de retina reumatógeno e inflamatorio combinado. Esta, pues, ya solamente viendo el título, pues podemos tener una idea de que la cirugía o el tratamiento en general de esos pacientes es un tanto complejo y es como una de los desprendimientos de complejidad sumados a los más conocidos, que es menos frecuente que los más conocidos, por ejemplo, de los diabéticos, pero este pues no queda atrás en la parte de complejidad, sin embargo, un poco de menor frecuencia. A manera de introducción, cuando hablamos de desprendimiento de retina en un contexto de inflamación ocular, sabemos que es particularmente desafiante y que cómo se va a ir desarrollando su patogénesis, pues tiene muchos factores que van a contribuir en estos, como múltiples mecanismos que van a contribuir o que van a producir en un futuro que pudieran un desprendimiento con distintos tipos de evoluciones variables. En cuanto a la clasificación, bajo el término de uveitis, los desprendimientos vamos a tener casos por causas tanto infecciosas como no infecciosas, y dependiendo de cada entidad, el desafío va a ser diferente si es durante una fase inflamatoria activa y pudieran estar presentes aún teniendo un paciente con una fase, cuando ya no está activa, la fase que conocemos como quiescencia. También hay retos distintos, pero existen. En cuanto a los desprendimientos de retina, a manera general, los más comúnmente asociados, los tipos de reumatógenos, tienden a ser de etiología infecciosa, a diferencia de las entidades no infecciosas, tienden de ser más frecuentemente de tipo traccional. En cuanto a desafíos y qué estrategias quirúrgicas en los desprendimientos de retina inflamatorios, pues como en los demás desprendimientos se deben utilizar todas las técnicas quirúrgicas vitreoretinianas actuales. Sin embargo, tenemos que entrar o de entrada, pues saber que nos estamos enfrentando a una tasa de fracaso más alta y el pronóstico visual más reservado que cuando comparamos con un desprendimiento de retina, digamos, común y corriente. Es importante, y esto también es un reto ahorita como estábamos hablando, el diagnóstico adecuado y un control agresivo de la inflamación. Y obviamente lo difícil es que para poder dar el control agresivo de la inflamación, o sea, la parte inflamatoria sí con antiinflamatorios como tipo esteroides, sin embargo, cuando es de característica infecciosa, que es necesaria la parte de tratamiento antiinfeccioso, puede ser un reto porque muchas veces el diagnóstico puede ser difícil y podemos tener un paciente que no mejora esa inflamación a pesar del tratamiento, pero pudiera estar pues, mal diagnosticado por la dificultad de este. El enfoque quirúrgico va a estar definido según el grado de inflamación que tenemos. Normalmente en las fases ya que no está activo, igualmente esos pacientes deben tener algún tipo de seguimiento con inmunosupresores y normalmente en general la técnica pues operativa pues va a ser la estándar. En cuanto tenemos inflamación activa, el enfoque de la cirugía como tal debería ser más agresivo si en el caso de que la cirugía no pueda ser retrasada. Pero recordemos que estos casos tienden a tener algún tipo de cuidado individualizado para tratar de obtener los mejores resultados. La epidemiología, pues los datos sobre esta incidencia como tal, ya que es una patología, pues no es tan frecuente y a veces que no es como un tema no es importante, no es la palabra, pero tan relevante como para hacer estudios, o puede ser que la toma de los datos puede ser un poco más compleja. Hay pocos datos sobre incidencia de desprendimiento de inflamación ocular, pero hablando pues de uveitis, en general la incidencia entre 17 y 52 casos por cada 100.000 con una prevalencia de 38.700 casos por cada 100.000. Pero cuando hablamos de prevalencia de desprendimiento de retina y uveitis, la tasa es mayor, hasta un 1.4 hasta un 7% de asociación o de riesgo de desprendimiento de retina, que es mayor que cuando no tenemos casos de inflamación. Y esto va a variar según el tipo. En general, las panoveitis infecciosas tienen un mayor riesgo, y si hablamos dentro de las infecciosas, las retinitis virales son las que tienen el riesgo mayor, reportado desde un 15 hasta un 30%. O
pasa que tenemos ahora, pues, varios retos, el diagnóstico difícil y que muchos, de estar viendo la historia como natural, sabemos que muchos de estos pacientes van a estar en riesgo de un desprendimiento de retina. En cuanto a las entidades virales y el desprendimiento de retina, tenemos pues la necrosis retinal aguda, que según los datos de epidemiología, hasta un 75% de los casos pueden evolucionar a un desprendimiento de retina con un tiempo de presentación medio de más o menos un mes, 32 días, dice la literatura. En cuanto a la necrosis retinera progresiva externa, es un poco más alta, casi el 70% de los ojos afectados van a desarrollar desprendimiento de retina también dentro de las primeras 4 semanas de infección. En cuanto a retinitis por citomegalovirus, antes de tener tratamiento antiviral, ya sea porque no había acceso o porque no estaba antes pues, disponible, la tasa de desprendimiento era hasta el 33% de los ojos por año. Esta tasa se ha podido disminuir desde a 1 a 8.7% de ojitos al año. En cuanto a las infecciones parasitarias, pues que es la uveitis más frecuente que tenemos entre estas la toxoplasmosis, el desprendimiento de retina va a estar dado por una inflamación coroidea que se extiende a la retina y el vítreo, y este proceso retinal va a causar condensaciones en esa área, sobre todo asociada a las lesiones y contracción del vítreo. En toxoplasmosis se ha encontrado un riesgo de desprendimiento de retina del 6 al 11%, y este número es alto y muchas veces que he caído en cuenta ahora que uno habla que revisa los temas, que muchas veces no tenemos eso presente cuando vemos a un paciente con vitreitis, o por lo menos no se lo expresamos al paciente en ese momento, y realmente esa tasa es alta y es algo que se debe tener sobre la explicación de la enfermedad en cuanto se atienden estos casos, sobre todo de casos de toxoplasmosis ocular severa. Los desprendimientos exudativos aquí en toxoplasmosis sí son más raros. En toxocariasis ocular, el desprendimiento ocurre en casi el 2% de los pacientes, y la prevalencia va a aumentar cuando tenemos lesiones periféricas. Las bandas vítreas entre el disco y el granuloma van a estar casi en la mayoría de los casos, y donde están estas bandas con esa morfología, pues vamos a tener un riesgo mayor hasta el 40% en algunos pacientes. En cuanto a sífilis, la incidencia mundial es de 75 por cada 100.000 personas al año, y normalmente en estos pacientes vamos a tener una panoveitis, y acá sí se asocia más a desprendimiento de retina exudativo, a diferencia de la toxo. Y este desprendimiento de retina exudativo pudiera entonces complicarse con un desprendimiento de retina regmatógeno por también tracción vítrea y desgarros retinianos. Estos pacientes, aún ya cuando tienen la etapa de resolución, tienden a formar una fibrosis epirretiniana macular, incluso después de lograr controlar la infección, que es algo que tenemos que tener también a consideración. En cuanto a las uveitis no infecciosas y el desprendimiento de retina, un 5.4% en un centro de investigación de uveitis tenían historial de los desprendimientos de retina, 5.4 tenían historial de uveitis, y esto está dentro del rango que mencionamos previamente en los datos de epidemiología de desprendimiento de uveitis. Y normalmente en los pacientes que se encontró mayor PBR o mayor riesgo de PBR eran los pacientes con uveitis asociada. Hablando ya entonces sobre inflamación activa, ese paciente que está en ese momento con el cuadro muy florido y qué tanto riesgo tiene en ese momento de hacer desprendimiento de retina, esta persistencia sobre todo de la inflamación es lo que me va a aumentar el riesgo de desprendimiento, ya que los procesos inflamatorios que va a estar en la base vítrea van a incrementar el proceso de formación de bandas gliales que se contraen y pueden pues contraer la retina y acortarla. Y en cuanto a pars planitis, sobre todo las pars planitis que no, con difícil control, van a ejercer más tipo fuerzas traccionales, a diferencia de desprendimientos iniciales regmatógenos, y esta producir entonces un desprendimiento incluso retinosquisis. En cuanto a la sarcoidosis, desprendimiento de retina, está asociado, pero es raro. Realmente no hay tanta literatura sobre sarcoidosis y desprendimiento de retina, pero se han descrito tanto desprendimientos serosos como regmatógeno, de epitelio experimental retiniano, y en casos de sarcoidosis,
la retinitis necrotizante es más rara que los que mencioné anteriormente. En cuanto a otras enfermedades de tipo uveitis, como la enfermedad de Behçet, que es menos común, y desprendimiento de retina, normalmente su característica principal es que hay un proceso de vasculitis que también va a estar desarrollando, asociado a desprendimiento de retina. Antes de los agentes biológicos se encontraba una tasa más alta, hasta el 6,3%, y ahora con el uso de biológicos esta tasa se ha encontrado que ha habido una disminución importante del 1,4 al 3%, o sea que ha disminuido casi a la mitad el riesgo ahora con el uso de nuevos agentes. Cuando hablamos de la patofisiología, pues tenemos que recordar la estructura del cuerpo vítreo, que es una matriz extracelular diluida que tiene fibras de colágeno tipo 2. El, el principal ácido hialurónico que vamos a encontrar es el hialuronato, y en general el vitrio sabemos que es acelular, salvo por algunas que otras células de vialocitos y mínima cantidad de fibroblastos. Sin embargo, cuando ocurre una inflamación, esto pues va a cambiar totalmente esta composición, componentes del vitrio. El vitrio se va a llenar de células inflamatorias. La más comúnmente que vamos a encontrar son los linfocitos T activos. Estos linfocitos T van a liberar citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, y estos van a iniciar y van a seguir propagando la cascada inflamatoria. Y es por eso que es importante pues el control de la inflamación. También está la presencia de ICAM, que es un tipo de adhesión molecular en ojos uveíticos. Se ha encontrado mayor en el vitrio en estos pacientes y está más relacionado cuando los pacientes presentan uveitis complicadas por desprendimiento de retina. Y aquí pues va a haber una participación en la reacción vascular que va a estar mediada por citoquinas, contribuyendo a una mayor tasa de formación de proliferación vitrorretiniana. En cuanto a otros cambios inflamatorios, pues estos van a aumentar la licuefacción vítrea y se van a producir entrecruzamientos de las fibras de colágeno que van a ser pues más firmes, y digamos que esto va a producir que el desprendimiento de retina no se, de vitro posterior no se dé en un ambiente normal, sino que va a ser anómalo, y esta anomalía en este DVP pues me va a producir mayor tasa de desgarros. La contracción de la base vítrea en uveitis crónica también ocurre. Se van a formar bandas fibrosas o fibrovasculares, y esto va a tener relevancia a pesar de que es un paciente que está, pues ya es algo crónico, pero al momento de cirugía, esto, pues estas bandas pueden representar algún tipo de desafío en cirugía. En cuanto a infecciones retinianas herpéticas, entre citomegalovirus, virus de herpes simple y zóster, sabemos que ocurre una necrosis retiniana, que también se va a formar esta membrana de tejido glial, y normalmente este tejido va a aparecer entre la zona infectada y la zona de retina normal. O sea, ese es el área como de mayor riesgo. En estas zonas tienden a ocurrir las tracciones vitrorretinianas en el borde de la necrosis, formando entonces los desgarros y el desprendimiento. En citomegalovirus, donde más se observa hasta hoy en día, continúa siendo, es en los pacientes con una etapa ya SIDA o inmunosupresión severa, y esto puede ocurrir tanto en un paciente que no está tomando el medicamento, como también el que está intolerante o una interrupción de la terapia antirretroviral. Anteriormente, que no había esta terapia tan agresiva, hoy en día la terapia antirretroviral con sus siglas HART, que es la terapia antirretroviral altamente activa, anterior a esta era de esta terapia, no había tanta inflamación vítrea ni complicaciones con desprendimientos y PVRs. Pero ahora, en la etapa de esta terapia altamente activa, pues el cuerpo tiene un grado de defensa, o sea, se está inmunosuprimido, pero con un grado de respuesta inflamatoria, y produce entonces mayor respuesta inflamatoria y más compromiso con DRs tardíos y PVR. En cuanto a factores de riesgo adicionales para un desprendimiento de retina, en estos pacientes es que las lesiones sean de mayor tamaño y que las ubicaciones sean más anteriores, que tengamos una patología retinal asociada, por ejemplo, un paciente miope va a tener un mayor riesgo, y edad avanzada. El tratamiento tanto local como sistémico puede reducir ligeramente el riesgo de desprendimiento de retina,
y esto pues va a estar dado porque entre mayor terapia para controlar, producimos menor, la resolución más rápida de la inflamación y menor pues tasa de complicaciones. Y el desprendimiento después de la infección ocurre pues después de la resolución inicial de la infección, y la retinitis, como ya mencioné, deja el tejido glial, puede formar una membrana epirretinal y ahí producirse entonces una mayor condensación del vitrio. En cuanto a la necrosis retinal aguda, hay zonas grandes y periféricas de retinitis y estas zonas van a menudo a pues, hacerse más grandes porque ellas confluyen entre sí. Estas necrosis van a ser de grosor completo y además van a tener una vasculitis oclusiva. Y en estos pacientes otro reto que hace difícil el diagnóstico, porque a veces uno ve pues fotos bien delimitadas de las lesiones y viendo las lesiones uno puede decir más o menos qué parece. Sin embargo, en estos contextos que inicialmente pudieran no tener vitreitis, pero a los pocos días pueden desarrollar una vitreitis tan densa que nos va a limitar la visualización. Entonces eso es otro reto en tanto en el diagnóstico como tratamiento. Y en la forma agresiva, en el PORN, va a comenzar entonces en el polo posterior y afectar todas las capas retinales. También tenemos en estos pacientes con inflamación, desprendimiento de retina no solo regmatógenos, sino también exudativos, y esta se va a dar por una afección inmunomediada tanto de la coroides como el epitelio pigmentario retiniano y la vasculatura. Y lo principal que ocurre es que las uniones estrechas de las células endoteliales se van perdiendo y esto me va a aumentar un mayor flujo afuera de la vasculatura retinal, o sea, una fuga. Esta pérdida también me va a producir a su vez pérdida de las uniones entre las células del EPR y la bomba que generalmente está sacando líquido del compensatoria del EPR, pues va a tener un fallo y se va a hacer el acúmulo entonces de este líquido. Entonces, pues obviamente para una resolución se requiere restablecer el flujo normal y hay que tratar de inhibir los mecanismos inflamatorios, tanto tumorales como celulares, y esto se va a lograr con una terapia de inmunosupresión adecuada, tanto sistémica como local. Entonces, para que entremos en un poquito de contexto o cómo pueden verse unos casos de desprendimiento de retina, acá no es como un desprendimiento, sino como el grado de vitreitis que pueden tener. Esto es de retina Cali y es un paciente de 14 años que se trató como una necrosis retinal aguda por vitreitis y necrosis retinal periférica. Y en la cirugía se encontró vitreitis severa y necrosis, o sea que iba como todavía acorde a este diagnóstico inicial, pero el PCR fue positivo para toxocaria y negativo para herpes. Entonces acá vemos el grado de vitreitis, que probablemente no permita ver ninguna visualización antes de la cirugía. Entonces es importante, ahorita voy a hablar más adelante, pero pues, lo más importante es la vitrectomía sumamente agresiva, más agresiva de lo que debe ser en el desprendimiento de retina normal, y ahí vimos cómo se ve la periferia toda necrótica. Y acá, pues ese es como el caso bonito, como pudiéramos encontrar un caso con uveitis, pero muchas veces, aparte que está difícil el diagnóstico, que el tratamiento puede no estar respondiendo, que tiene un desprendimiento de retina, el segmento anterior tampoco se va a ver como la anterior. Muchas veces tenemos sinequias posteriores, que tienen tendencia entonces a sangrar. Aquí primero cauterizaron como el reborde del iris para entonces empezar a hacer la vitrectomía posterior. Okay. Entonces, en cuanto a los hallazgos en el examen clínico, pues establecer la naturaleza de desprendimiento es difícil, pero es lo que se debe tratar de hacer, es como el paso a seguir entre etiología, determinar el grado de severidad y de inflamación o de infección ocular, y tratar de conocer el estado de cómo está la retina y el vitrio. Determinar si hay una relación entre el área de retina desprendida, el área de inflamación, si existe ya desprendimiento de vitrio posterior, porque un paciente que no ha tenido un desprendimiento de vitrio posterior y tiene un cuadro inflamatorio severo que va a producirse en estas anomalías en las fibras del colágeno que dijimos, va a tener un DVP anómalo. Entonces esto pues pudiera darnos un poquito de tranquilidad
saber si hay fibrosis y acotamiento de la base vítrea. Ahorita les hablo de las ayudas diagnósticas, pero tenemos dificultades como vimos anteriormente. La visualización pues es pobre, esa es como la mayor dificultad en muchos de estos casos, ya sea por cataratas, por sinequias posteriores, por el vitrio que está opaco, infiltración celular, y aquí es donde entran eh, a la mano entonces las pruebas auxiliares como el OCT, la ecografía e incluso el VM. En la ecografía, en los casos de uveitis, sobre todo uveitis severa, tienen como una cascarita, por así decirlo, que los pacientes, por el grado de inflamación que tienen, la hialoides posterior es tan reflectiva que pudiera entonces confundirse con un desprendimiento de retina y pudiera tener también cambios en el movimiento que también hace que se confunda con un desprendimiento de retina, y eso hay que tenerlo presente, que a veces pues no es, puede haber esa confusión. Así que en general debería ser un especialista o alguien con un grado de experiencia alto para este tipo de ecografías. La coroides también la podemos encontrar engrosada, normalmente mayor a 2 milímetros, y si es un paciente con un caso unilateral de inflamación, tenemos el otro ojo para comparar y podemos tratar de buscar si existe alguna simetría. En algunos pacientes pueden tener hipotonía y esto nos va a hacer sospechar que hay un desprendimiento de cuerpo ciliar. Podemos hacer entonces un VM, y el VM siempre lo pensamos en cuerpo ciliar, pero realmente también está descrito para poder evaluar la retina periférica y qué tantas zonas de tracciones ya existen en ese momento. Los desgarros que van a ocurrir normalmente los podemos buscar igual siguiendo las características normales de las reglas que conocemos. En los tipos de desprendimiento pues, herpéticos pues va a haber un margen entre la retina atrófica y la sana. Ya cuando hablamos pues del manejo en general pues es una cirugía y esta va a estar basada entre los riesgos versus probabilidad del éxito anatómico y mejoría visual. Normalmente cuando ya no tenemos una fase de inflamación activa, a términos generales, pues como un DR se maneja como un no complicado quirúrgico, sabiendo que hay algunas cosas que nos podemos encontrar como membranas que van a hacer la diferencia a un desprendimiento de retina normal, pero común. Si la inflamación es no infecciosa previa al desprendimiento de retina, debemos tener en cuenta que es importante hacer profilaxis con esteroides sistémicos y pueden ser también perioculares o intraoculares. Esto me va a reducir el grado de inflamación postoperatoria. Si aparte tenemos un paciente como el caso que vimos anteriormente, que va a haber mucha manipulación del tejido uveal, añadir gotas antiinflamatorias no esteroideas, aunque sea un caso que sea crónico, eh, eh, darle de antemano antiinflamatorios tópicos para limitar la liberación de prostaglandinas inflamatorias en el tiempo postquirúrgico. Y también pues está descrito el esteroide intraocular a final de cirugía, incluso aunque tengamos ya una fase creciente. En cuanto a los casos con inflamación activa o en pacientes con etapa SIDA, van a tener un mayor riesgo de redesprendimiento y proliferación vitreoretiniana. Normalmente hay que pensar si hay que hacer una modificación en el tiempo quirúrgico, valorar el riesgo de entrar a una forma muy activa versus esperar a que mejore un poco la inflamación, porque normalmente pues el desprendimiento de retina se opera lo más pronto posible, pero en estos casos hay que hacer un balance entre el riesgo de entrar cuando hay una forma muy activa eh, a, a a esperar. Entonces, si está controlada la inflamación antes de cirugía, pues en general pudiéramos tener mejores resultados. Y la meta es reducir la inflamación al mínimo o por lo menos ver algún grado de respuesta antes de la intervención. Digamos que a veces va a ser difícil llegar a cero grado de inflamación, pero por lo menos que veamos que hubo una mejoría en el periodo preoperatorio para pensar que pudiera ir mejorando luego de la cirugía, no entrando a un paciente que no tenemos ni siquiera un pequeño grado de mejoría. En cuanto a la dosis, pues igual que en muchas patologías inflamatorias, 1 miligramo por kilo, está descrito el beneficio de implantes al finalizar la cirugía, y tenemos que tener en cuenta que aunque el paciente esté en tratamientos con biológicos, el inicio de acción o que se inicia biológicos, este inicio es más tardío que los esteroides, así que debe estar muchas veces acompañado a pesar del tratamiento biológico. En cuanto a desprendimiento de retina con inflamación activa, también los resultados, como mencioné, van a ser más pobres. La inflamación me da mala visualización,
postoperatoria a veces, o sea, el paciente se opera, queda sin células, se ve todo más o menos bien y al día siguiente el paciente pudiera estar de nuevo inflamado y eso me hace una dificultad en el seguimiento, se pueden desarrollar más comúnmente membranas en la superficie de la retina, incluso en el espacio retrolenticular, que también me va a dificultar la visualización. Entonces, el manejo adecuado y agresivo de la inflamación, como ya mencioné, con los esteroides y que esté de inicio antes de la cirugía. Se pueden usar tanto inyecciones de esteroides intraoculares o perioculares, eso dependiendo de lo que tengamos. Sin embargo, cada vez más está en uso los esteroides de acción prolongada y liberación lenta. Se ha visto que reduce la tasa de recurrencias postoperatorias y esto incluso se tiende a dejar en un paciente que no tiene una fase activa, sino que se hace la cirugía, se limpian las membranas y se puede dejar un esteroide de depósito. Y esto sobre todo lo que más se ha encontrado en la literatura de mejoría es del edema macular central. En estos casos de uveitis no hay tanta literatura donde se encuentre una diferencia significativa en el resultado final de cuando tenemos desprendimiento de retina en pacientes que han tratado, que en el estudio fue hecho con pacientes con PBR tratados con aceite de silicona, pues en esto que se evaluó el uso de implante o no, en esta pues no se vio tanta diferencia. Sin embargo, para el edema macular, pues sí se ha visto diferencia. Entonces, la reducción de los esteroides, normalmente uno pues, puede iniciar al primer mes a bajar la frecuencia, iniciar el descenso. Sin embargo, en estos pacientes, ese descenso debe ser muchísimo, muchísimo más lento. Incluso puede empezarse después de 12 semanas de tratamiento, obviamente con un seguimiento importante de la presión intraocular y manejar esta, si estuviera el enfoque gradual de inmunosupresión, tanto sistémica como local, o sea, el oral también, con un ajuste muy lento. Entonces, como ya mencioné, el mejor resultado quirúrgico se va a traducir, o cuando tengamos un enfoque quirúrgico más agresivo, se va a traducir en un mejor resultado quirúrgico. En algunas patologías a veces está como muy dividida si quitar el cristalino o no. En esto pues he encontrado que la mayoría de la literatura se apoya más a la extracción del cristalino, o sea, es usual que se quite de una vez, porque la prioridad es la base vítrea. O sea, en estos casos realmente es como lo máxima prioridad, entonces porque ahí es donde se va a producir la mayoría de las tracciones. Entonces es necesario en la mayoría de los casos quitar el cristalino, aunque sea un cristalino claro. El implante de lente intraocular sí está o sea, no hay una conducta correcta o no correcta, de la decisión depende del grado de inflamación y el diagnóstico que tenga también subyacente, pero si se decide colocar, como muchos de estos pacientes, como vamos a ver, usualmente se recomienda el uso de silicón, deben tratar de ponerse en la bolsa, que sea de tipo hidrofóbico o de PMMA. En cuanto a la vitrectomía, pues una vitrectomía central, tratar de utilizar con el tamaño de trocar ya más pequeños, ya sea 23 o 25, incluso podría ser 27. El desprendimiento de la hialeoides posterior completa es importante, sin embargo, en estos pacientes pues, puede ser más difícil por el grado de fragilidad que tenemos. Entonces, lo que se debe hacer es un rasurado a lo mínimo, a lo más pegado a la superficie retiniana posible, con un énfasis extenso en la base vítrea. Las membranas, pues puede igual usarse los tintes, pelamientos, el DBP se recomienda mucho la tinción, el uso de triamcinolona para poder estar bien seguros de dónde está ese vitrio. El pelamiento, pues como en todas las patologías de los desprendimientos que hemos revisado, cada vez que se habla de liberación de membranas o de, de casos complejos de desprendimiento, realmente la literatura que está pues viene de muchas veces de países con grandes recursos, pues siempre tienen allí como una opción muy viable el uso de técnica bimanual, o sea, utilizar un chandelier para poder realizar la cirugía. También nos podemos apoyar del uso de perfluorocarbono para estabilizar. En cuanto al láser, en estos pacientes, eh, obviamente es necesario porque tenemos que tratar los desgarros. Sin embargo, tenemos que recordar que estos pacientes tienen una retina delgada y frágil, o sea que la intensidad debe ser lo menor posible que haga una marca, pero no dejando eso con una cicatriz, con una quemadura
blanca intensa porque el riesgo de complicaciones por el láser va a ser mucho mayor. En casi toda de literatura, pues entre fotocoagulación láser y crioterapia, es mucho mejor la fotocoagulación láser en estos casos, ya que la crioterapia pues hace una mayor inflamación porque tiene una alteración en la barrera hematorretiniana. En cuanto al taponador, el silicón también es otro que pues, es como el protagonista en la mayoría de estos casos, ya que estos casos van a tener un riesgo de desprendimiento de retina y también pues se recomienda porque permite, digamos que un poco de mejor visualización para un seguimiento postoperatorio. Se ha visto que también que hay una disminución en el acúmulo de citoquinas cuando se utiliza silicón. Lo que sí está descrito es que en cuanto a silicón pesado, no se recomienda porque produce una mayor respuesta inflamatoria. También podemos tener el caso de pacientes con desprendimiento de retina serosos inflamatorios persistentes que no mejoran. Entonces, en estos pacientes, cuando ya tenemos más de 3 meses y la inflamación está controlada, pero persiste algún tipo de inflamación, pues sí está recomendado realizar drenaje quirúrgico. Tampoco es que hay muchísimos estudios, pero hay publicaciones. Eh, la vitrectomía, pues puede hacerse una vitrectomía completa con retinotomía periférica superior y realizar con perfluorocarbono para tratar de drenar lo mayor posible todo el líquido y se pudiera considerar un segmento de banda en el área de la retinotomía para mayor, digamos, seguridad. Obviamente tenemos que recordar que si hay inflamación activa, esto no va a servir de nada porque va a ocurrir una reacumulación de líquido subretiniano. Esto es solamente en los casos que ya no tenemos una inflamación activa, pero quedó el líquido allí persistente por más de 3 meses, sobre todo cuando tenemos afección de la mácula. En cuanto al defendimiento con necrosis retiniana por citomegalovirus, normalmente el tiempo promedio entre la retinitis y el desprendimiento de retina, es decir, que ya hubo una mejoría de sin inflamación, es de 5 a 9 meses. O sea que el seguimiento de estos pacientes, a pesar de que haya mejoría, debe ser largo y muy estrecho. O sea, porque normalmente uno los puede ver al mes, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses. Sin embargo, estos pacientes pudieran verse muy frecuentemente, por decir algo, casi que mensuales, por un periodo largo de tiempo, después de la retinitis. En casos seleccionados se pudiera considerar realizar fotocoagulación para poder delimitar el área y esto es lo que se ha visto, que puede ser que no logre contener un desprendimiento de retina, o sea, eso no es una garantía, sin embargo, se ha visto que en estos pacientes que se llega a ser un grado de demarcación o de limitación, pueden tener un retraso en el compromiso de la mácula y poder pues, eh, tratarlo más tempranamente. En cuanto a las consideraciones de cirugía, pues igual la vitrectomía estándar. En estos casos tenemos mayor riesgo de desgarro, igualmente el rasurado, la lensectomía también es recomendable. Y en el postoperatorio temprano, a pesar de que sea ya tardío, puede reiniciarse un tipo de tratamiento antiinfeccioso y antiinflamatorio. También existe una tasa alta de redesprendimiento y esto puede ocurrir ya sea por nuevos desgarros, o sea, que se produzcan en otro lugar o en el mismo desgarro previo o en la misma lesión previa que teníamos. Y sí se ha visto que en los pacientes que se dejó la catarata con silicón, el cristalino y silicón, y luego se le hizo faco y retiro de silicón, hubo mayor riesgo de redesprendimiento. Normalmente en estos pacientes los redesprendimientos tienden a ser planos e inferiores y como usualmente se deja silicón, pues es en el área donde a veces queda faltando un poco de silicón. Normalmente una opción que no es como sacada de los cabellos, o sea, si uno ve un desprendimiento inferior y es muy periférico, se pudiera considerar la observación, eso es una opción. Ya pues si hay un compromiso macular, pues sí se puede recomendar el drenaje de líquido y rellenar entonces con silicón. En cuanto al desprendimiento de retina y toxoplasmosis, que pues es el que probablemente pudiéramos ver más por la frecuencia de toxoplasmosis, es la principal causa de ceguera en un paciente con toxoplasmosis ocular. O sea, que haya tenido toxo y un desprendimiento de retina. En la mitad de los casos se alcanza a encontrar solamente un solo desgarro que hizo todo el cuadro de desprendimiento.
y el desgarro pues va a haber acá está formado por una condensación vítrea, se formó la membrana y ocurre entonces una tracción en el borde. Normalmente 40%, o sea, un número alto, van a estar producidos ya sea en la misma cicatriz o muy adyacente a la cicatriz. Y el abordaje quirúrgico va a depender del grado de inflamación. Ahí pues en la literatura está escrito que si no hay inflamación se puede considerar banda escleral, pero pues pensando a veces que en esos pacientes quedan con muchas miodesopsias y ese vitrio está muy turbio, o sea, no es un vitrio claro, pues esa opción pues habría que realmente estudiarla si es qué tan válida. Pero cuando hay inflamación, pues la vitrectomía y el tratamiento, obviamente, si es tanto sistémico o intravitrio, también de antiinfeccioso. En general, cuando hablamos de pronóstico, en los desprendimientos de retina, pues generalmente es mejor con tratamiento adecuado, con una agudeza visual buena, por lo menos mayor de 20-40 después de la resolución de estos casos. En desprendimiento de retina asociados a uveitis, ya entonces es el pronóstico mucho más reservado, donde más del 70%, un número alto, la agudeza visual va a ser menor a 20-200 y peor en pacientes que tengan el desprendimiento durante la fase activa. Y normalmente el PBR es frecuente, aun cuando no tengan, casi cuando uno entra a cirugía y casi no hay PBR, igual hay un grado de PBR que se va a producir después de la cirugía que es importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que estos pacientes con un grado de inflamación que tuvieron una inflamación activa tienen una sensibilidad alta. Se ha visto estudios de pues, una isquemia producida en el nervio óptico, incluso teniendo niveles normales de presión que se manejan transquirúrgicamente entre 25 y 30. Entonces, en estos pacientes hay que, pues, lo que se debe tratar es utilizar las presiones más bajas posibles, manteniendo el tono, un buen tono, pero con las presiones más bajas posibles para no perjudicar mayormente al nervio. Y ya para concluir, pues es que es importante conocer diferencias y retos en los desprendimientos asociados a la inflamación y esto nos va a dar una idea más clara sobre el pronóstico de estos pacientes y también que es clave utilizar las medidas necesarias al alcance para lograr tanto el mayor control postoperatorio y este debe valorarse desde la preparación del paciente, o sea, empezarlo desde antes. Y ya ahora sí, terminamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Priscila. Muy completa la presentación y la discusión de las dificultades de este tema que puede ser uno de los más difíciles en oftalmología, porque hay verdaderos dilemas aquí, ¿no? O sea, no hay una línea clara de conducta para resolver la gran multiplicidad de situaciones que se pueden presentar. Está la parte de cirugía, como usted mencionó muy bien, pues todos sabemos que operar un ojo o cualquier órgano inflamado, pues hace que el resultado de la cirugía, hacer cirugía, cortar, funcionar en estructuras, en órganos inflamados es problemático porque pues la cirugía es inflamatoria. La cirugía de por sí, cualquier cirugía ya genera una reacción inflamatoria y si ya el ojo está inflamado, pues uno sabe que el pronóstico, las complicaciones, los problemas que se pueden presentar son mucho mayores. A mí no me olvida una niña como de 11 años con una artritis reumatoidea juvenil que hizo pues una otitis anterior muy severa y catarata rápida, con muy mala visión. Y en su segunda consulta, un colega en Popayán le hizo cirugía y le puso lente intraocular. Y esa niña vino a los 10 días de la cirugía y el ojo estaba tísico, ya totalmente tísico, ¿sí? Entonces, claro, la pusimos en tratamiento con reumatología y como 4 o 6 meses después, cuando se estimaba que estaba controlada, le hice lensectomía y vitrectomía sin lente. ah,
y duró viendo como 15 años con gafas afáquicas, pero pues hizo un desarrollo de una vida muy normal hasta que murió de complicaciones de su inmunosupresión. Eh, pero entonces no es solo la decisión quirúrgica, a veces, como dijo también Priscila, el diagnóstico. Ustedes saben que desprendimiento de retina regmatógeno es diagnóstico diferencial de uveitis. Y no es del todo infrecuente que un desprendimiento de retina se presente como una uveitis anterior. Está inflamada la cámara anterior, el ojo está hipotónico, la pupila está miótica, ah, y es muy fácil, sobre todo en los oftalmólogos que no tienen la costumbre de dilatar rutinariamente, que hagan diagnóstico de uveitis anterior y comiencen a tratar como una uveitis anterior. No les diría que lo he visto mucho, pero lo he visto esa situación. Eh, el desprendimiento de retina hipotoniza y puede inflamar un ojo y se puede presentar como si fuera una uveitis y en realidad es un regmatógeno que genera inflamación secundaria. Y obviamente que en esos casos pues no hay discusión, la cirugía es clave. El, veíamos también y discutíamos antes de arrancar con Priscila el problema del diagnóstico etiológico, ¿no? Que estamos muy mal, seguimos muy mal a pesar de múltiples intentos que hemos hecho con muchos laboratorios y este es un llamado a los residentes a ver si hay alguno que se interese. Al final les voy a dar unos tips de cómo creo yo que podría ser. Pero pues cuando uno por clínica o por PCR logra hacer el diagnóstico, yo les puedo decir, necrosis retinal aguda, yo no he visto la primera que no se desprenda la retina. Priscila mencionaba algo así como 60. Sí, Sí, parece. no. Inclusive tengo un par de casos que los cogí temprano, que raro, que los diagnostiqué temprano. Estaban comenzando, tenían el foquito en la periferia. Yo dije, no, este sí, no, este no se va a desprender. Y se desprendieron. Porque es que cuando hay necrosis, pues el tejido se disuelve. Entonces, es que queda como si hubiera un gran roto en la retina. Y, y pues eso ha llevado a mucha gente a pensar, bueno, ¿y qué pasa si le hago una barrera de láser a la zona de necrosis? Y mucha gente lo ha hecho, pero la utilidad de eso ha sido relativamente poca. Con toxoplasmosis hay los tres mecanismos. El mecanismo más común es en la cicatrizal. La toxoplasmosis cicatrizal pues deja bandas vítreas, esas bandas traccionan y muchas veces en el borde de una cicatriz donde queda la retina delgadita, se rompe la retina y, y ocurre el desprendimiento de retina. Pero yo precisamente en un congreso que hubo en Ginebra, Ginebra, Suiza, no Ginebra Valle, ah, presenté unos casos que llamaron mucho la atención allá a todos los europeos, porque allá no ven toxo severo. Ustedes saben que son cepas distintas y aquí tenemos toxos horribles, en donde presenté los tres mecanismos. Hay exudativo, raro, pero lo hay. Hay regmatógeno por necrosis de la retina, agudo, no solo el cicatrizal, y hay traccional en el caso del cicatrizal. Y uno de los casos tenía los tres mecanismos, ¿sí? Tenía tracción de una toxo anterior, tenía necrosis y tenía exudación. Entonces, usted puede ver en toxoplasma todo, sobre todo con estas cepas tan agresivas que tenemos aquí. En Toxocara tenemos una historia larga de que al iniciar, eh, pues había mucho Toxocara. Ahora yo no veo tanto. Yo no sé si es que ha bajado o simplemente yo no lo veo. Pero veíamos mucho Toxocara cicatrizal. Y claro, arrancó la vitrectomía y los malabares
retinotomías y expansiones y silicón y endoláser, y entonces comenzamos a hacer todos esos casos cicatrizales pensando que íbamos a lograr algo, y lo que pasaba era que se pegaba una alborotada tremenda la inflamación, porque en el toxocara está, el gusano se va a la periferia, se muere, deja ese tracto, deja esa retina desprendida, ese daño en el nervio óptico, y queda un envoltorio fibroso, y eso finalmente se tranquiliza. Cuando uno entra allí a limpiar y le pega una alborotada, libera todos esos antígenos y esos ojos se inflaman. Y si no es porque hacemos la revisión, hubiéramos seguido creyendo que estábamos haciendo un servicio, porque el resultado intraoperatorio inmediato era bueno, pero a largo plazo a todos esos ojos les fue peor con cirugía que haberlos dejado quietos. Y desde esa época, hace muchos años, yo los dejo quietos los cicatrizales. Ah, la única forma de de tratar un toxocara es como lo que mostró el video que mostró Priscila, cogerlo agudo, ¿sí? Entonces, una vitreitis aguda, unilateral, en un niño en la edad de toxocara, que usualmente es 3 a 8 años, que es cuando tienen el perrito y se llevan la mano a la boca y el perrito los lambe y les dan... Que tenga historia de cachorritos en la casa, eso es toxocara y hay que entrarle rápido. Y si uno entra rápido, si uno entra en etapa aguda, como una excepción a la regla, sí le va bien, sí tiene posibilidades de sacar adelante ese ojo. Eh, en sífilis le recordaría la reacción de Harich-Exheimer, que es una reacción descrita para sífilis sistémica, pero que la hemos visto y la describimos en sífilis ocular. Y es que usted tiene un cuadro inflamatorio de coroiditis, de uveitis posterior severo, muy sugestivo de sífilis, le sale los exámenes positivos, le pone el tratamiento de penicilina y el ojo se pone mucho peor. Usted comienza a pensar, ay, fue el diablo, me peleé, esto no es, el laboratorio se equivocó, no, sí es, hay que agregarle esteroide, porque es una reacción inflamatoria ante la muerte de todos esos treponemas. Con relación a las no infecciosas, pues están como en primera línea de diagnóstico, pues Boko Yanagi Harada es de las más notorias, no digamos muy frecuente, pero sí notorias, de desprendimiento de retina bilateral. Y es un clásico ejemplo de no operar, no operar un desprendimiento de retina con inflamación, sino tratamiento médico. Hoy en día, pues si se cogen suficientemente temprano, los Boko Yanagi les va muy bien con el tratamiento sistémico de biológicos más ciclosporina, más intravítreos. En los últimos años la experiencia ha sido muy buena porque se hace diagnóstico más temprano y tenemos pues mucho más recursos. Ah, entonces yo sí reforzaría, Priscila mencionó pues que había un poco de dilema, pero yo sí reforzaría que la cirugía en un paciente con un cristalino opaco, vítreo turbio, inflamación severa, es lensectomía, vitrectomía agresiva y no lente intraocular. Esos lentes intraoculares se pegan, se llenan de inflamación, de depósitos y terminan siendo un lío. Es mucho mejor después, cuando está toda la inflamación controlada, poner el lente, o no es un pecado dejar a alguien afáquico. Si ve, si con una gafita de afaquia, un lente de contacto ve, pues eso es mucho mejor que dejarlo con lente intraocular y medio ciego, ¿no? Mm, les decía que sería muy bueno que alguien se interesara por este asunto de laboratorio, PCR, citología, todo lo que es histología, no solo del polo posterior, sino de eso cuando se ve ampliamente, coge también todo lo que es superficie y diagnóstico de citología por, por contacto.
Es un campo muy bonito y muy amplio y no ha habido forma. Yo he hecho muchos intentos, desde hablar con directores de laboratorios, entrenar bacteriólogas, entrenar gente, comienza a medio funcionar mejor y después con el tiempo se va diluyendo y se va perdiendo. Tratar de motivar oftalmólogos que vayan a otra parte a entrenarse. Lo que yo diría que hay que hacer es interesarse en el tema. Si eso implica irse a hacer un fellow de patología, histología, citología un año, pues si se consigue, vale, pero si hay alguien que se interese en el tema, lo estudia, se usa los recursos locales, se estudia lo que hay de disponibilidad, comienza a proponerle a laboratorios establecidos, bueno, traigamos esta prueba, traigamos este test, traigamos esta cosa, pues yo creo que se puede ir especializando aquí sin necesidad de ir a ningún lado y puede ir desarrollando un campo que eventualmente tiene una dinámica económica. Le decía yo a Priscila, el problema ha sido, pues como lo es casi siempre, la plata, ¿no? Que la gente no le dé la plata a esto, que casi todos los oftalmólogos ven la plata es en cirugía, pero esto tiene un potencial económico muy grande, ¿no? Entonces, si se hace y se hace bien y se comienza a prestar el servicio para, no para una clínica, para toda la ciudad, eventualmente para todo el país, se puede mover una economía muy importante alrededor del diagnóstico. Yo les mencionaba que en un congreso en Bucaramanga hubo un hindú que hizo algo parecido y había logrado, él ya, su laboratorio, habían logrado desarrollar un PCR de barrido, donde cogían pues el 0,1 cc de humor acuoso, de vítreo, y le hacían un primer barrido y le podían decir, esto es un parásito, esto es un virus, esto es una bacteria o esto es un hongo. Y después de eso ya podían entrar a caracterizar, hacer una cantidad de test y caracterizar específicamente de qué estaban hablando. Entiendo que eso es un aparato y unos reactivos, ¿sí? Y que si uno logra motivar un laboratorio, hombre, traiga este aparato, traiga estos reactivos, pues no tiene mucho misterio comenzar a prestar ese servicio. Cosas, un ejemplo, pues, del tipo de cosas que se pueden hacer. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, experiencias que quieran contar. Tenemos unos minuticos todavía. Residentes que tengan preguntas, casos que les hayan trastornado las neuronas, porque hay muchos casos muy difíciles en este campo de desprendimiento de retina e inflamación. Nadie motiva. Pues Doc, a ver, que haya sido así muy traumático. Tengo dos de toxo que me llegaron justo muy seguidos. Y el problema, uy, perdón, con la toxo es que bueno, no mentiras, no siempre es joven, pero justo esta vez eran dos jóvenes. Entonces va unido a que no tienen DBP todavía, tienen un vitro muy adherido, pero después de ese proceso inflamatorio horrible, el DBP que hacen es raro, o sea, es como más agresivo. Entonces fueron hace como en el 2021, pero fueron en el mismo año. Uno, un desgarro gigante, no tenía láser y no se desgarró por la cicatriz, que es lo que usualmente pasa, sino, bueno, hizo un desgarro gigante porque hizo DBP. Y el otro fue un desprendimiento inferior, pero sufrí mucho porque entonces DBP, pero no hacían DBP completo, entonces terminar de hacer el DBP en la cirugía en un joven es muy difícil. Uno salió bien, el otro le dejé vitro, no me di cuenta, se me desprendió inferior, lo he operado como 5 veces y en una de esas cometí el error de ponerle lente cuando ya pensé que estaba controlado, como lo he operado 5 veces, como en la tercera cirugía le puse el lente y el lente fue lo peor. Actualmente está pegado, pero el lente está blanco, o sea, eso le crece una cosa por encima que no quita con láser, o sea, se opaca la óptica del lente por la inflamación.
Entonces, mis dos casos así como más traumáticos han sido hombres jóvenes con toxo, que se les desprende la retina cuando ya no tienen la toxo activa, sino por lo patológico que queda el vitrio. Sí, eso es un punto muy importante, ¿no? En jóvenes y en niños, separar el vítreo. Y uno a veces se pasa mucho rato ahí, pone triamcinolona y aspira y funciona y funciona. Y como dice Denis, a veces hasta separa un pedazo del polo posterior, pero queda una cantidad de vítreo pegada y sabemos que la hialoides posterior adherida, pues casi invariablemente va a generar complicaciones. Y refuerza lo que digo del lente, ¿no? Realmente después de una cirugía que uno pueda llamar exitosa, no tengan afán, dense tiempo de estar seguros de que ese ojo está controlado. Si era infecciosa, pues que la infección está controlada. Am, si es autoinmune, pues que están todas las drogas y son drogas sistémicas, ¿no? Antes de meter un lente, porque realmente el lente, yo no sé, en esto yo oigo, leo papeles, oigo charlas y es totalmente contradictorio con la experiencia. Gente que pone lentes en una circunstancia en donde a mí me parecería un absoluto pecado y dicen que no tienen ningún problema. Es como lente simultáneo con silicón, no tienen ningún problema. Y todo el tiempo estoy viendo yo pacientes que les pusieron silicón y tenían lente o le hicieron la cirugía simultánea y se pasa la bendita burbuja cámara anterior y eso se vuelve pues un lío de nunca acabar y no se logra sacar hasta que no se saca todo el silicón. Y a veces hay que sacarlo temprano pues porque se está dañando el endotelio. Pero ahí encuentro una disociación entre lo que leo, lo que oigo en charlas, porque pues en general la actitud es muy, muy tolerante de los retinólogos con poner lentes primarios y combinar silicón con lente intraocular. Dos ideas que me parecen muy malas a mí, o por lo menos a mí me ha ido muy mal. Pero ahí Denis corrobora, ¿no? Que en un caso en donde de pronto se precipitó, porque es que tenemos todos esa vaina, ¿no? De que no podemos ver un ojo afáquico porque nos da piquiña. Tenemos que hacer algo por el ojo afáquico. Y a veces, yo tengo pacientes que toda la vida están con sus gafitas afáquicas y no hemos pensado porque digamos, casi que un chiripazo que ese ojo saliera adelante y estuviera viendo, y uno se imagina, porque no lo puede ver, ese espacio retro, esa pars plana y ese espacio retroiridiano severamente fibrosado, inflamado. Entonces, ponerse a meter un lente ahí, pues es de pronto dañarle la posibilidad. Y muchas veces son ojos únicos, ¿no? Y con visiones no muy buenas, pues en los 80s o 200 que gracias a ese ojito afáquico logran funcionar y llevar una vida más o menos normal. Entonces, esa obsesión por poner el lente no la debemos tratar y controlar y ver hasta dónde realmente es necesario y le estamos prestando un servicio al paciente, ¿no? No más. Bueno, ahora sí, completamos el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Priscila. Muy, muy buena la presentación y muy bueno el tema. Ok. Vale, gracias.